Y desde este taller de espectroscopía en la Feria de la Ciencia de Úbeda vamos a seguir hablando de ceguera, en este caso porque no ha supuesto un obstáculo para nuestro invitado a la entrevista. Enrique Pérez Montero es astrofísico y casi invidente. Se dedica a investigar zonas de formación masiva de estrellas en el cielo. Esta paradoja vamos a descifrarla en el programa de hoy y verán ustedes que no lo es tanto. Antes lo conoceremos un poquito mejor. El universo es tan vasto que la vista es insuficiente para entenderlo. Se necesita imaginación y capacidad de abstracción, cualidades que también tienen las personas ciegas. Lo sabe bien el investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Enrique Pérez Montero, que desde su proyecto Astronomía Accesible y a través de talleres explica los misterios del cosmos a quien no puede ver. La retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa sin tratamiento que produce ceguera, no ha impedido que Enrique investigue a fondo las conocidas como regiones H2, nebulosas de hidrógeno ionizado, cargado eléctricamente, en las que se producen estallidos de formación de estrellas muy luminosas. Más de un centenar de publicaciones en revistas de prestigio avalan su conocimiento de estas regiones, cuya composición química ayuda a entender la evolución del universo desde sus inicios. Su trabajo, que salta barreras, pone en cuestión que la astronomía sea una ciencia meramente visual. Enrique Pérez Montero, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Conciencia. Lo primero y lo más obvio que tengo que preguntarle es cómo una persona que tiene una discapacidad sensorial como la suya, que le impide la visión en gran medida, ¿cómo puede dedicarse a la astronomía? Porque la gente se pregunta que cómo puede una persona que no puede ver bien asomarse a un telescopio. No es tan sencillo como eso, ¿verdad? No, para nada. Bueno, primero encantado de estar aquí hoy con vosotros. Es verdad que yo soy invidente, pero eso no me ha impedido dejar de seguir dedicándome a mi pasión y a mi trabajo, a lo que he estado formando durante muchos años, que es la astrofísica. Es verdad que yo al principio iba a observar los telescopios de Canarias, los telescopios de Calar Alto, pero en un momento dado te das cuenta de que tú realmente, tu sentido de la vista no es el que te está dando los datos astronómicos que te van a permitir conocer más sobre el universo. Los telescopios están conectados a una cámara digital muy parecida a las que utilizamos hoy en día para el uso diario, y esta es a un ordenador. Entonces, si tú tienes las adaptaciones necesarias en tu ordenador, puedes acceder a los datos de una manera no visual, puedes seguir jugando, entre comillas, con esos datos para hacer ciencia exactamente igual que una persona que ve, que en realidad el que ve está encerrado en una sala de terminales en el telescopio sin mirar directamente el cielo. Cualquier información luminosa se puede convertir en una tabla de datos y se puede analizar utilizando programas de ordenador. Observacional por parte de Edwin Hubble de que las galaxias más lejanas se alejan, también más rápido. De todas maneras, déjame añadir que la astronomía, la adquisición de datos observacionales, es solamente la primera parte de cualquier ciencia que está basada en el método científico. Pero después de eso hay que contrastarlo con teorías, hay que utilizar comparación con simulaciones por ordenador, luego hay que publicarlo y discutir con los colaboradores, y al final, pues si hay un cierto consenso, se puede decidir si esa teoría es válida y de ahí sacar aplicaciones. Con lo cual, la adquisición de datos observacionales, ya sea a través del sentido de la vista o de otros, es solamente uno de los muchos pasos en los que está basado la ciencia, y por tanto una persona disfuncional como yo puede participar en muchos otros procesos, aparte de la visualización directa de los datos. No podemos olvidarnos también de que hay una gran parte del universo en la que se sabe de forma teórica, pero que no se puede observar, ¿no? Hablamos de agujeros negros, materia oscura, energía oscura. Prácticamente la totalidad de lo que compone el universo no solamente es que no se pueda ver, es que ni siquiera sabemos de qué está compuesto. Las últimas estimaciones hablan de hasta un 95%. Si contamos la materia oscura, que es de lo que están hechos los halos de las galaxias, y la energía oscura, que es lo que hace que el universo se esté expandiendo. No solamente no lo vemos, y por eso le hemos puesto el apelativo de oscuro, sino que además es que no sabemos de qué se trata. Hablemos ahora sobre lo que centra sus investigaciones. Una parte de sus investigaciones están dedicadas a unas regiones del universo que se llaman regiones H2, que son esas regiones y que nos enseña su estudio sobre el universo. Bueno, las regiones H2 reciben su nombre porque casi todo el gas que compone el universo es gas hidrógeno, el hidrógeno primordial que se produjo en el universo después del Big Bang. Entonces, cuando el gas se aglutina, una nube de gas hidrógeno se aglutina en torno a unos cúmulos que producen estrellas muy masivas, y esas estrellas, cuando empiezan a brillar, emiten una gran cantidad de radiación al medio. Ese gas, esa radiación ioniza el gas
que a su vez remiten el óptico y por tanto son regiones muy brillantes, prácticamente las más brillantes que hay en el universo, y trazan sitios donde está la formación estelar. Entonces pueden ser observadas en galaxias en el universo local, en galaxias muy primitivas que están formando estrellas, y analizando esa luz remitida por el gas podemos deducir propiedades acerca de las galaxias y de cómo se formaron y cómo han evolucionado. ¿Cómo se forman esas estrellas en esas zonas? Bueno, en las etapas iniciales del universo, los halos de materia oscura atrajeron gravitacionalmente ese gas, y ese gas, al condensarse, produjo los primeros episodios de formación estelar. Luego, a medida que el universo se ha ido evolucionando, esa tasa de formación estelar ha ido decreciendo, porque el gas se ha consumido, porque se ha disipado, porque unas galaxias arrancan gas a otras. Y si ponemos, por ejemplo, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, todavía hay procesos residuales de formación estelar, porque es una galaxia de disco, donde el gas se está condensando, se está concentrando en el disco, pero de mucha menor intensidad de la formación estelar que se produjo hace muchos miles de millones de años. ¿Se pueden observar las galaxias que se formaron al principio del universo, las más primitivas, o no somos capaces de llegar hasta ellas? Pues estamos ahora mismo en una fase en la que estamos construyendo instalaciones, por ejemplo el telescopio extremadamente grande que está construyendo el Observatorio Europeo Austral en Chile, con un espejo primario de más de 30 metros, donde se supone que vamos a poder observar directamente la formación de esas primeras galaxias, apenas unos pocos millones de años después del Big Bang, ¿no? Ahora mismo nos limitamos a estudiar galaxias en el universo local que son muy similares, que pensamos que son muy similares, o utilizando los grandes telescopios que están en la actualidad, como el Gran Telescopio de Canarias, como el telescopio VLT en Chile, galaxias de a lo mejor una fase posterior al Big Bang, de 1.000, 2.000 millones de años después del Big Bang. Pensamos que esas galaxias nos pueden dar pistas acerca de cómo eran las primeras galaxias, pero estamos, digamos, rozando la fase en la cual seremos capaces de observar de aquí a una década esas primeras galaxias en vivo por primera vez. Siempre hay que dejar claro que esas galaxias que se observan las vemos tal y como eran hace, no sé, 11.000 millones de años. Claro, exactamente. El observar en astrofísica es viajar en el tiempo, porque la luz tiene una velocidad finita, con lo cual observar un objeto que está muy lejos supone verlo exactamente en el momento en el que la luz partió de él. Si vemos galaxias que están a 10.000 millones de años luz de distancia, quiere decir que estamos viendo su imagen tal y como era hace 10.000 millones de años. Una parte importante de su estudio tiene que ver con la composición química de galaxias, de nebulosas. ¿Para qué sirve conocer esa composición química? ¿Es útil para saber la evolución del universo, la historia del universo? Bueno, los únicos elementos que se produjeron después del Big Bang son el hidrógeno y el helio, que son los dos elementos más ligeros. Todos los demás elementos de la tabla periódica, que nosotros los astrónomos, peleados un poco con los químicos, denominamos metales, fueron constituidos en el interior de estrellas. Con lo cual, si uno es capaz de medir la tasa relativa de la abundancia de esos elementos, que tienen trazas muy visibles en el espectro visible, sobre todo el oxígeno, el nitrógeno, el carbono también, pues puede calcular cuántos elementos han sido formados en generaciones previas de estrellas y, por tanto, cuál ha sido la evolución química de una galaxia. Por lo tanto, medir la cantidad de metales de una galaxia equivale a conocer cuál ha sido la evolución pasada de esa galaxia. Y saber sobre la composición química de esas galaxias en particular, o de esas zonas que investiga, las zonas H2, tiene utilidad para conocer también cuál ha sido la evolución del universo y hacia dónde puede ir. Sí, absolutamente. Por ejemplo, conocemos la tasa relativa de estos elementos actualmente en nuestra posición de la Vía Láctea, y sabemos que eso ha dado lugar a un proceso que ha dado lugar a la vida, ¿no? Entonces, podemos calcular más o menos cuánto tiempo necesitaría una galaxia para crear los suficientes elementos químicos para que en su interior se pudiera producir la formación de planetas y de estructuras que dieran lugar a la vida. Es un trazador muy sólido de qué proceso tiene que ser una galaxia antes de ser capaz de estar en una situación como la nuestra, digamos, capaz de albergar vida. En esas regiones H2 se pueden dar condiciones para la formación de planetas, de sistemas y de la vida. En una región de formación estelar es imposible que se pudiera albergar vida porque habría una densidad de radiación muy grande. Por ejemplo, lo que hace que el sistema solar esté en una situación privilegiada y que se haya podido crear vida en los últimos 5.000 millones de años, porque no ha estado cerca de ninguna otra región de formación estelar. La más cercana es la nebulosa de Orión, que está pues a cientos de años luz de nuestra posición, ¿no? Pero una región H2, una galaxia con formación estelar, tendría que esperarse muchos millones de años a que la radiación se disipara y, por tanto, se pudieran crear estrellas que tuvieran la suficiente cantidad de metales para producir planetas.
Y una última cuestión, Enrique. Ha hecho un gran esfuerzo por hacer llegar la astronomía y la astrofísica a las personas también con discapacidad. Háblenos sobre el proyecto Astronomía Accesible. Bueno, Astronomía Accesible es un esfuerzo, primero, por demostrar que una persona con discapacidad puede hacer ciencia exactamente en igualdad de condiciones, o por lo menos con los medios adecuados puede ser productivo igual que los otros científicos. Actualmente, hoy en día, hay una falta de referentes, digamos, para que personas con discapacidad puedan elegir una carrera científica. Y luego, por otra parte, hay un esfuerzo divulgativo para demostrar que se puede enseñar astronomía sin necesidad del sentido de la vista. Tenemos todos la noción o la impresión de que la astronomía es una ciencia meramente visual, y no tiene por qué ser así. Si uno, digamos que facilita descripciones adecuadas o materiales a los cuales uno puede acceder sin necesidad del sentido de la vista, por ejemplo sonidos, por ejemplo láminas táctiles en relieve, etcétera, pues se puede explicar la astronomía exactamente igual. Con lo cual estamos haciendo un esfuerzo para hacer llegar esta manera de divulgar la astronomía a muchos centros en la ONCE, a centros de enseñanza, etcétera. Enrique Pérez Montero, muchas gracias por acompañarnos en Conciencia y esperamos tenerle muy pronto aquí de nuevo. Gracias. Gracias a vosotros.